¿Qué pasó aquí? Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación al comité organizador. Ya muchos de ustedes, por aquí veo unos conocidos, ahorita nos tomamos la foto porque me están pidiendo de la universidad la foto, ¿no? Ya conocen esta clase, es más que una clase, es una forma de decirles que nosotros cuando salimos como médicos, a veces en la universidad aprendemos la fisiopatología, aprendemos la bioquímica, la semiología, eso es muy importante. Pero lo que siempre les digo a los estudiantes, a mis estudiantes y a mis internos, es que tenemos que volvernos prácticos, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con tos, un paciente con dolor abdominal, un paciente con fiebre, debemos actuar de forma práctica, ¿sí? ¿Qué nos hace o qué nos permite eso? Primero, pues hacer una buena historia clínica, ¿sí? Y segundo, hacer un buen análisis teniendo en cuenta la bibliografía de dónde vamos a estudiar, a repasar, a manejar todo eso, ese conocimiento, ¿sí? Pero de una forma práctica. Vuelvo y repito eso. ¿Qué nos permite eso? ¿Quién nos permite eso? Lo que nos permite eso son las famosas llamadas guías de práctica clínica. Muy bien lo hablaron en la reciente conferencia sobre tuberculosis. Veo que el documento guía fue la guía de práctica clínica del manejo y diagnóstico y manejo de la tuberculosis que maneja el ministerio. Entonces, nosotros como hospital infantil hemos bregado por tratar de ser prácticos, ¿sí? Y trabajar basado en la evidencia. La forma como nosotros trabajamos ese tipo de patologías frecuentes es basados en las guías de práctica clínica. Nosotros no hacemos guías, tratamos de adoptarlas. Hacer una guía es muy difícil, es muy complicado, es muy costoso. Sí, necesitamos recursos económicos, humanos, entonces no es fácil hacer una guía. Entonces lo que hacemos es adoptarla, es decir, la traemos, la conocemos, le modificamos algunas cosas que pueden llegar a servirnos, quitamos de pronto otras, pero intentamos de que lo que dice en esa guía se acople a lo que nosotros podemos hacer. Esta guía nosotros la trabajamos con base pues, en una revisión bibliográfica amplia a nivel mundial, revisamos varias guías y definimos que la guía que hicieron los ingleses, NICE, de pronto algunos hayan escuchado, es una organización que se dedica a hacer guías de práctica clínica, no solo para niños, sino también para adultos. Entonces vimos metodológicamente cómo estaba hecha, vimos su contenido y decidimos adoptarla como hospital infantil. Entonces esta es la guía que en teoría nos permite a nosotros abordar el paciente con fiebre, ¿sí? Y tratar de manejarlo de una forma adecuada, de acuerdo a nuestros recursos económicos, de acuerdo a nuestros recursos humanos. Si nos sirve a nosotros como hospital infantil, que somos el hospital de referencia para el suroccidente colombiano, obviamente les va a servir a ustedes, que son los futuros médicos que van a ir a trabajar a prestar los servicios al nivel 1 o nivel 2 en donde vayan a trabajar aquí en la región. Entonces, es importante que cuando estudiemos basados en guías de práctica clínica. Entonces, tenemos que mirar en cada servicio donde pasemos, medicina interna, ginecobstetricia, ortopedia, qué guía es la que están manejando, con qué guía están basando sus tratamientos, sus diagnósticos, para poder tratar de hacer nosotros lo mismo o algo similar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la guía que nosotros trabajamos en el hospital infantil. La guía se llama así, Enfoque y Manejo de la Fiebre en el Menor de 5 años. Ya les voy a explicar por qué en el menor de 5 años. Esto es a manera de introducción. Entonces, sí es parte de un documento que maneja una revisión de tema para introducirnos en cuál es la importancia de evaluar el paciente o el niño con fiebre. Se dice que más o menos ustedes o nosotros vamos a ver un 20% de pacientes que consultan a urgencias con fiebre, de niños, ¿sí? Entonces el número de pacientes que ustedes van a alcanzar a ver es alto. Es una de las patologías muy frecuentes y más frecuentes que ustedes van a ver como médicos generales. Entonces es importante que sepamos enfocar el niño con fiebre. Importante entonces que más o menos del 8 al 12% de los lactantes, solo hablando de lactantes de los menores de 2 años,
que ingresan por fiebre pueden progresar a una infección bacteriana grave. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Las guías, o particularmente esta guía de fiebre, se hizo basado en eso. En el menor de 5 años, ¿por qué? Porque es el que más riesgo tiene de morirse, de hacer una infección bacteriana grave. De pronto un niño que llegue de 8 años, de 10 años, de 12 años con fiebre, no va a tener el mismo riesgo de morirse que un recién nacido, que un lactante de 1 año, o uno de 2 años. Entonces, es importante que sepamos abordar el paciente que llega con fiebre, sobre todo el menor de 5 años y más el menor de 2 años. ¿Por qué? Porque los signos que este niño presenta pueden ser sutiles, pueden ser muy inespecíficos, y si no hacemos un abordaje completo y juicioso, se nos puede pasar un niño con una sepsis, o un niño con una meningitis, o un niño con una infección grave. Entonces es importante que tengamos una guía, que tengamos un camino por donde ir y podamos detectar ese niño tempranamente y oportunamente para que lo podamos hospitalizar y manejar adecuadamente. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones por las cuales consultan estos niños son autolimitadas y son virales, pero nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar el paciente grave, el paciente con una infección bacteriana grave, ¿sí? Es más frecuente que esa infección bacteriana grave se presente en el menor de 3 meses, y pues ahí sí puede ser muy grave y puede llevar a la muerte ese niño. Es clave, váyanse metiendo en la cabeza ahorita esto de establecer el riesgo, de ver la gravedad. Yo siempre les digo eso, veamos la gravedad del niño, veamos la gravedad del paciente antes de seguir buscándole la causa de por qué la fiebre. Vamos a ver cómo vemos la gravedad en el niño. Y definir fiebre, que las guías y las revisiones sistemáticas la definen como un paciente que ingresa con una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Estos conceptos entonces son claves. Debemos manejarlos y debemos tenerlos en cuenta. Eso es para mostrarles que a medida que pasa el tiempo en cuanto a la edad del niño, el riesgo de infección bacteriana invasiva pues es mucho menor, es decir, es más grave. El lactante o el recién nacido con fiebre tiene más riesgo de hacer infección bacteriana invasiva, sobre todo por gérmenes como la Escherichia coli, el estreptococo del grupo B, el estafilococo aureus, la Klebsiella y el virus del herpes simple. Ustedes entonces, esto lo podemos buscar en Google, le colocan NICE y el buscador les arroja la página de la National Institute for Health and Care Excellence, que es la institución que se encarga de hacer las guías, ¿sí? De trabajar las guías de práctica clínica a nivel mundial, y sobre todo pues de patologías que son críticas y que debemos manejar. Entonces ustedes le colocan en el buscador fever, y le sacan las principales guías, ¿sí? Le pueden colocar infarto agudo de miocardio, le pueden poner neumonía, le pueden poner tuberculosis, el tema que quieran, y él les arroja las guías. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mirar si esa guía se adapta a lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? A lo que tenemos en el hospital, a lo que tenemos en nuestra institución, y si lo podemos hacer o no. Esta guía fue actualizada en noviembre del 2021, ¿sí? Es una guía reciente. Esta guía, pues la primera versión salió en el 2013, si no estoy mal. La publicaron en el 2019, una actualización, y la última se hizo hace 3 años. Entonces, cubre la evaluación y el manejo temprano de la fiebre sin causa obvia en niños menores de 5 años. El objetivo es mejorar la evaluación clínica y ayudar a los profesionales a diagnosticar enfermedades graves entre los niños pequeños que presentan fiebre. Entonces, con esta guía vamos a tratar de resolver la causa de por qué este niño tiene fiebre. Entonces vamos a trabajar rápidamente cuáles son las recomendaciones que nos da la guía. La guía no maneja fisiopatología, bioquímica, genética, nada de eso. Ellos hacen todo el estudio de todos los estudios a nivel mundial que hay y te dan una recomendación al final. Te dicen qué puedes hacer y qué no debes hacer. Es una recomendación de acuerdo a lo que vayamos a manejar en el niño. Entonces, ¿qué es lo primero que te recomienda la guía? Te dice no usar rutinariamente las rutas orales y rectales para medir la temperatura, ¿sí? En los lactantes menores de 4 semanas, es decir, los recién nacidos, se recomienda que midamos la temperatura con un termómetro electrónico en la axila. Entonces, nada de termómetros en la boquita, en la región rectal, nada de eso. ¿Listo? En niños de 4 semanas a 5 años, debemos medir la temperatura corporal
con uno de los siguientes métodos: el termómetro electrólico en la axila y un termómetro también termpánico infrarrojo. Son dos posibilidades que tenemos para poder hacer la medición de la temperatura en estos niños. Y yo pienso que esto es como lo más importante y a lo que debemos hoy en día apuntarle los médicos en cualquier tema, no solo en la fiebre, en el tema de fiebre, sino en todos los temas, en el dolor de cabeza, en el dolor abdominal, en el dolor de una pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Evaluar la gravedad del paciente, ¿sí? Inicialmente ustedes van a ver estos niños en urgencias, pero esto lo podemos ver o lo podemos hacer en cualquier escenario donde nos encontremos, en consulta externa, en la unidad de cuidado intensivo, en el servicio de hospitalización. Por primera vez, cuando yo veo a un paciente, lo primero que debo evaluar es la gravedad, ¿sí? No importa que el niño no esté grave, siempre debemos evaluar la gravedad. Hay diferentes instrumentos, diferentes herramientas por las cuales yo puedo ayudarme para evaluar la gravedad. En los casos en que tenga un niño con fiebre, ellos nos dan unas herramientas. Podríamos decir que son unos filtros para poder determinar si ese paciente está o no grave, ¿sí? Tengo que determinar qué tan mal está ese niño, ¿de acuerdo? Independiente si usted lo vea bien o mal, a veces porque no tenemos experiencia podemos pasar niños que puedan estar no tan graves, pero que en determinado tiempo, un determinado y corto tiempo, puedan ponerse más graves y fallecer en corto tiempo, ¿sí? Entonces lo primero que le dice la guía a uno es: piense si esto podría ser sepsis, ¿sí? Independiente del foco donde usted tenga o tenga sospecha, ¿sí?, de la fiebre, piense primero si eso puede ser sepsis, ¿de acuerdo? Y las herramientas que nosotros tenemos en el hospital infantil inicialmente, y era una, ahorita ya se volvieron dos para determinar sepsis, son las siguientes. Haciendo una revisión muy juiciosa de la literatura, es muy difícil a veces encontrar un score en los niños. En los adultos ya lo tienen, que es no sé si ustedes lo sepan, el NEWS-2 y el QSOF, que sirven para evaluar la posible sepsis en un adulto. En los niños tenemos uno que se llama el Liverpool Quick SOFA, que es el LQ-SOFA, que es un score en donde maneja cuatro ítems o cuatro variables y que son muy fáciles de tener en cuenta. Miren que son solo cuatro y muy fáciles a veces casi que de determinar, pero lo tengo que hacer y lo tengo que registrar en la historia clínica. Son el llenado capilar, el estado neurológico, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Si ustedes evalúan esas cuatro cosas inicialmente, podrían determinar si ese paciente tiene riesgo de entrar de pronto a una unidad de cuidado intensivo por una sepsis. ¿Sí? Es muy fácil, ¿cierto? Y a veces no nos tomamos el trabajo siquiera de evaluar estos ítems. No solo evaluarlos, sino hacerlos conscientes y tratar de interpretarlos, porque yo puedo encontrar un paciente taquicárdico, pero eso no me dice nada. Entonces por eso les hablan de los percentiles, ¿sí? La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria deben estar por encima del percentil 99, ¿sí? Entonces me preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esos percentiles? Entonces tenemos también las tablitas en donde nos dicen cuáles son los percentiles. Tenemos que ser juiciosos a ir a buscar esos percentiles. Evaluar el llenado capilar y ver si el paciente está alerta, está respondiendo, está somnoliento, o está estuporoso, o está letárgico. Eso es todo. ¿Listo? Entonces tratemos de ahora en adelante, cada vez que veamos un paciente con fiebre, inicialmente preguntarnos si ese paciente tiene riesgo de tener sepsis, tiene una sepsis, o posiblemente pueda llegar a tener una sepsis dentro de unos pocos minutos, horas, o momentos de pronto no tan amplios. ¿Listo? Cuando yo tengo este score evaluado, yo puedo medirlo, entonces esto es algo cuantitativo. Si yo tengo 2 puntos o más de este score, puedo decir que ese paciente puede llegar a una sepsis dentro de poco tiempo, entonces tengo que actuar. ¿Listo? Miren, aquí está la tablita de los scores, eso lo encontramos en internet, de los percentiles. Entonces aquí están por grupos de edad los percentiles, es muy fácil. Entonces yo veo, si tengo un paciente de 4 añitos, miro cuál es el percentil que está por encima del percentil 99 y listo. Con respecto a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. En enero de este año se publicó un documento que evaluaba las definiciones de sepsis, ¿sí? Entonces en el hospital infantil ahorita lo nuevo es esto, que ya no solo evaluamos con LQ-SOFA, sino también el score de Phoenix. El score de Phoenix también me evalúa casi que los mismos escenarios, el sistema ventilatorio, el estado hemodinámico, el estado neurológico. Me evalúa lo mismo, pero de una forma un poquito más objetiva, ¿sí?
y asocia otra variable más que es el sistema de coagulación. Entonces ahora tenemos 4 sistemas que evaluar: el neurológico, el ventilatorio, el hemodinámico y el estado de coagulación. ¿De acuerdo? Entonces a esa evaluación juiciosa que de pronto hicimos con el ECUSOFA, lo vamos a complementar con este score que es el FENIX. ¿De acuerdo? Entonces, para que los tengamos en la memoria periférica, de pronto eso no nos lo aprendemos tan rápido, pero ya sabemos que tenemos que preguntarnos si el paciente está en riesgo o está entrando en una sepsis con estos 2 scores. Entonces, tenemos herramientas, no tenemos excusas para que se nos pase un paciente de pronto con sepsis. ¿De acuerdo? Las variables que evalúan aquí también son la respiratoria, la cardiovascular, ¿sí? La presión arterial, el sistema de coagulación y el estado neurológico, ¿sí? Entonces son esas mismas variables un poquito ya más específicas, y también le vamos a poner un punto, ¿sí? Entonces aquí nos dicen que si el paciente tiene 2 puntos o más, ese paciente tiene alto riesgo de estar en sepsis, y si tiene 3 puntos, ese paciente o una alteración cardiovascular, ese score más de 2 puntos con un estado cardiovascular alterado, podemos decir que ese paciente ya está entrando en un choque séptico. Entonces aquí ya tenemos las definiciones de sepsis y choque séptico. Ya un poco más fácil, antes en pediatría no teníamos eso muy claro, pero ahora ya lo tenemos con esta publicación. También nos ponen un algoritmo de acuerdo a los puntajes. Rápidamente vamos a pasar esto. En resumen, si usted encuentra un paciente con sepsis o choque séptico, no se puede quedar con ese paciente allá en el puesto de salud. Tiene que remitirlo, tiene que dentro de la primera hora evaluar cómo está su estado hemodinámico, ventilatorio y colocar antibióticos, la famosa primera hora de oro en el paciente con sepsis, y remitirlo de una manera oportuna. ¿De acuerdo? Seguimos con la guía en donde nos nos dice evalúe el riesgo de enfermedad grave. Mire, más filtros, ellos son muy intensos, por así decirlo. Vea qué tan grave está, mire qué tan mal está. Entonces ya tenemos 2, el score de FENIX y el ECUSOFA. Pero nos siguen diciendo, evalúe ahora la semaforización, semaforice el paciente, métalo en unas casillas, es verde, es amarillo o es rojo, dependiendo del estado del paciente. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Entonces, ellos dan un sistema de semaforización, ¿sí? Que es este. Este es el original, ya aquí está traducido, en donde le dicen, hay unos signos y unos síntomas, y le ordenan y le obligan y lo recomiendan que lo coloque y lo encasille en uno de esos, ¿sí? De acuerdo a las mismas variables. Mire que no nos vamos a salir de esas variables del estado neurológico, el estado hemodinámico y el estado ventilatorio, ¿sí? Aquí colocan el estado de hidratación, pero eso hace parte también del estado hemodinámico o circulatorio. Y con esas variables, si responde, si tiene dificultad respiratoria, si está somnoliento, si tiene signos de deshidratación, pues uno ya lo va a colocar en verde, amarillo, rojo. Esto nos va a servir para después definir qué voy a hacer con ese niño, ¿sí? Entonces volvemos, ya tenemos 3 herramientas, el ECUSOFA, el FENIX y ahora esta semaforización. De todas maneras les hacen unas recomendaciones muy puntuales, de pronto ya es como algo aparte, pero tiene que ver de todas formas con esa semaforización. Le dicen, en niños mayores de 6 meses no use la temperatura corporal alta para identificar a los pacientes con enfermedades graves. El hecho de que tenga 40 grados centígrados no quiere decir que esté más grave que el que tiene 38, ¿sí? Se tiene otras herramientas para evaluar la gravedad. Los niños menores de 3 meses con temperatura de 38 grados o más alta están en un grupo de alto riesgo de enfermedad grave. Les decía que los menores de 3 meses tienen más riesgo de morirse, ¿sí? Entonces un niño con fiebre menor de 3 meses, ese niño tiene que mejor remitirlo o trabajarle un poquito más para ver que de pronto pueda tener alguna enfermedad más grave. Y los niños de 3 a 6 meses con temperatura de 39 grados centígrados o más se encuentran al menos en un riesgo intermedio de enfermedad, es decir, es amarillito. El bajo es el verde, el amarillo es el intermedio y el rojo es el de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De morirse por una enfermedad bacteriana grave, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 herramientas que nos dicen que este paciente puede estar grave o puede estar bien. ¿Listo? La guía continúa diciéndonos, búsquele signos de enfermedad grave. Y una de las causas por la cual los niños a veces se mueren es por deshidratación. Entonces también le dice la guía, reevalúe, ¿sí? Si ese niño con fiebre tiene deshidratación, ¿sí? Con unas variables muy sencillas. Entonces evalúe el llenado capilar, la turgencia de la piel, el patrón respiratorio, la amplitud de los pulsos y la temperatura de las extremidades. Entonces con eso
Con estas herramientas yo puedo evaluar y determinar si ese paciente está grave o no está grave. ¿Listo? Entonces, para que empecemos a hacer de ahora en adelante eso con todos los pacientes que nos llegan con fiebre menores de 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, no es solo ir a tomarle la temperatura y, eso es una gripita o es una virosis, no. Evaluemos la gravedad. Sí, puede que sea un resfriado común, pero es muy diferente irnos por el camino de la evaluación completa al sencillo, directo de decir, no, eso es un resfriado común, démosle salida, manejémoslo en 2 días, bueno, etcétera, etcétera. Listo, entonces esa es la parte de la gravedad. Y lo segundo que dice la guía, pues es ya determine la causa. ¿Sí? Cuando usted ya determinó si el paciente no estaba grave o estaba más o menos grave o no estaba grave, pues evalúe la causa. Ellos le dan a usted una lista de enfermedades que son las que más frecuentemente generan muerte en los niños menores de 5 años. Y son estas: la enfermedad meningocócica y la meningitis bacteriana, la encefalitis por herpes simple, la neumonía, la infección del tracto urinario, que es la que más genera muertes y sepsis en los niños menores de 1 año, la neumonía, la infección de tracto respiratorio, la artritis del tracto urinario, la artritis séptica y osteomielitis, y ahí al ladito yo pondría la celulitis, infecciones de tejidos blandos, y la enfermedad de Kawasaki. Entonces vamos a dar unos tips muy rápidos de cada una de ellas, cómo yo me puedo llegar a acercar al diagnóstico de estas enfermedades. Entonces la enfermedad meningocócica y meningitis bacteriana, ellos le dicen considera la posibilidad de enfermedad meningocócica en cualquier niño con fiebre y con sarpullido que no palidece. ¿Sí? Ojo con ese sarpullido. Un niño con mala apariencia, lesiones de más de 2 milímetros, que son las famosas llamadas lesiones purpúricas, un tiempo de llenado capilar mayor de 3 segundos y de pronto evaluar la rigidez del cuello. La meningitis bacteriana, en un paciente que haya rigidez de cuello, fontanela bombada, disminución o alteración del estado de conciencia y un estado epiléptico convulsivo. Tenga en cuenta que la rigidez de nuca, la fontanela bombada a menudo no están presentes en los pacientes con infección bacteriana. La encefalitis por herpes simple la podemos sospechar en pacientes que tengan signos neurológicos focales, donde hayan convulsiones focales y haya también de pronto disminución del nivel de conciencia. La neumonía, ¿sí? En pacientes que tengan taquipnea, estertores, aleteo nasal, dificultad respiratoria o retracciones, cianosis o desaturación. Y la artritis séptica en un paciente que tenga edema de una extremidad, limitación para el movimiento de una extremidad, de pronto la extremidad que no soporta pesos, el niño que cojea, ¿sí? Cojea porque pues no tolera el dolor. Y muy importante a veces este antecedente de trauma. El niño estaba jugando fútbol, estaba montando en cicla y se cayó, y yo le metería otro en nuestro medio que es el que lo llevan a sobarse, ¿sí? Es muy frecuente desde que lo llevan y lo soban y pues le generan mayor trauma, y eso también puede determinar al final una infección. La enfermedad de Kawasaki en un niño mayor, en un niño que tenga fiebre de más de 5 días de evolución. Estos son los criterios, sin embargo, no todos se presentan al mismo tiempo, ¿sí? El hecho de que no encuentre estos criterios quiere decir, al mismo tiempo no quiere decir que no lo tenga. Entonces tenemos que hacer la historia clínica juiciosos y tratar de determinar si en algún momento de la enfermedad el niño tuvo inyección conjuntival bilateral sin exudado, eritema y agrietamiento de los labios, la lengua en fresa, el edema y eritema de manos y pies, la erupción en piel polimorfa y adenopatías cervicales. Las infecciones importadas para los ingleses, nosotros pues las exportamos, sin embargo importamos de Tumaco las infecciones, ¿sí? Traemos de allá dengue, traemos malaria, entonces tenemos que saber que hay niños que pueden llegar a estar viviendo allá o salieron de paseo y pues tenemos que considerar este tipo de infecciones. Entonces el dengue, la malaria, el zika, chikungunya, etcétera, pues tenemos que tenerlas presentes, ¿listo? Ahora, con respecto al manejo, ¿sí? Entonces ellos son muy juiciosos, los ingleses son muy juiciosos, por eso me gustan las guías de los ingleses porque son muy ordenados, muy esquemáticos, ellos usan algoritmos, entonces tratemos de seguir las guías de ellos. Los americanos son un poquito menos relajados, aunque a veces pueden ser más agresivos que los ingleses, pero los ingleses son más juiciosos, entonces las guías de ellos son muy buenas en ese sentido. Si ustedes revisan la guía de fiebre en los de los americanos es un poco más desordenada, no hacen tanto énfasis en la gravedad, entonces a veces es difícil, nuestros recursos como que no son acordes con lo de ellos, pero con los ingleses como que nos parecemos en algunas cositas a lo que hacemos y lo que hacen ellos.
Entonces, ¿qué le dicen entonces para el manejo de los niños menores de 3 meses? Esos niños hay que hospitalizarlos, ¿sí? Un niño con fiebre menor de 3 meses, déjelo en observación o remítalo, ¿sí? Si no tiene las posibilidades de manejarlo o de evaluarlo en su institución, en su hospital, en su centro de salud, remítalo. Tranquilo que aquí se lo recibimos, aquí recibimos todo en el hospital infantil. Entonces, no se preocupen por eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le hacemos a esos niños? Los entramos a observación y les monitorizamos. Ellos recomiendan que seamos muy juiciosos con la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Generalmente les hacemos un hemograma, hemocultivos, una PCR, reactantes de fase aguda, de acuerdo al estado y el estado general del paciente. Podemos llegar a pedir procalcitonina, pero no es lo ideal. La guía recomienda solo la PCR. Un estudio por sospecha de infección urinaria, entonces le hacemos uroanálisis, una radiografía de tórax si hay signos respiratorios y coprocultivos si hay diarrea. Entonces, esto es lo que básicamente hacemos con los menores de 3 meses para tratar de buscar y determinar la causa. Ese niño lo hospitalizamos, lo dejamos en observación. Dan indicaciones a quien le hago punción lumbar para descartar meningitis, porque como es tan inespecífica, entonces le hacemos punción lumbar a los menores de 1 mes, es decir, a los recién nacidos. Todo recién nacido con fiebre menor de 1 mes se ganó su punción lumbar. Todos los lactantes de 1 a 3 meses que tienen mala apariencia, si usted lo ve mal, si usted lo ve moteado, lo ve pálido, lo ve somnoliento, está con fiebre, hágale punción lumbar si está entre el rango de 1 a 3 meses. Y el lactante de 1 a 3 meses con unos glóbulos blancos bajos por debajo de 5.000 o mayores a 15.000. Esos niños tienen que hacérseles sí o sí punción lumbar para descartársele meningitis. ¿A quienes les coloco antibióticos? A los recién nacidos. Entonces, recién nacido con fiebre se hospitaliza y se le coloca antibiótico. El que tiene de 1 a 3 meses con fiebre y que no luce bien es al mismo que le hago punción lumbar. Y el que está entre 1 y 3 meses con leucopenia y leucocitosis. O sea, a los que tengo que hacerles punción lumbar, le tengo que poner antibióticos por sospecha de neuroinfección. ¿Qué hacemos con los de 3 meses y más? Entonces, estos niños que están en bandera roja, por eso es importante la estratificación del riesgo, la semaforización. A estos niños les hago hemograma, hemocultivos, le tomo una PCR y un uroanálisis. Considero hacerle punción lumbar a estos niños en todas las edades, ¿sí? Si no está contraindicado, es decir, en todas las edades entre 3 meses y más, ¿sí? Hago radiografía de tórax independiente de la temperatura corporal y recuento de leucocitos, electrolitos séricos y gases de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en bandera roja, porque tienen alto riesgo de enfermedad, de enfermedad bacteriana invasiva o enfermedad grave. Al niño que está con fiebre, pero tiene uno o más signos amarillos, el que está en riesgo intermedio, ¿qué le hago? Le hago un uroanálisis, un hemograma, una PCR hemocultivos, le hago punción lumbar si es menor de 1 año y le hago una radiografía de tórax si tiene fiebre mayor a 39 grados centígrados y una leucocitosis por encima de 20.000. ¿Sí? A eso les tomo radiografía de tórax. Le recomiendan hacer a uno, dice, los niños con fiebre sin foco aparente que están en verde, ¿sí? Pues a esos yo les puedo dar salida, a esos sí les puedo dar egreso siempre y cuando haya determinado yo la causa. Porque a veces es tan inespecífico en estas edades la causa de la fiebre, no puedo a veces determinar exactamente qué, le recomiendan a uno tomarle un parcial de orina, ¿sí? Y evaluar o no si hay signos de neumonía para tomar y justificar la radiografía de tórax, ¿vale? Obviamente el manejo inmediato durante la primera hora, si el paciente pues está grave, pues está enfocado hacia el estado ventilatorio y hemodinámico, a la hidratación, a la reanimación hídrica, al oxígeno, ¿sí? Y los antibióticos parenterales de forma inmediata a los pacientes que estén somnolientos, desorientados, con signos de enfermedad meningocócica. Ese niño que está grave, tengo que iniciarle antibióticos de forma temprana, si es posible dentro de la primera hora. Miren que ellos también hablan de las indicaciones de hospitalización. A ellos también les pasa esto que a veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Hay niños que tienen circunstancias sociales, familiares complejas, viven lejos, viven en la montaña, no tienen un centro de salud cercano a donde vivir, a donde llegar, a donde consultar. No se afanen en darle salida. Si ustedes no determinaron la causa y la gravedad y tienen dudas, déjenlos en observación. No les den salida a los niños que ustedes una vez tienen un sexto sentido y uno dice, a este niño de pronto no le voy a dar salida. Déjenlo, ¿sí? No, justifíquelo de alguna manera.
déjelo en observación. De pronto usted no está familiarizado con esos tipos de pacientes, espere que llegue su compañero de turno, de pronto él tiene un poquito más de experiencia en ese sentido y le puede dar una luz de acuerdo a la causa de ese niño. Entonces pida ayuda. Nosotros a veces tenemos un ego y no somos de pronto conscientes de eso, no somos humildes. Es la vida de un niño. Entonces déjelo en observación, espere a ver cómo evoluciona, tome el exámenes y trate de determinar la causa, pero no dé salida a lactantes o a niños con fiebre sin antes haber determinado la gravedad y la causa de la fiebre. Pacientes que están ansiosos, ¿sí? Que están muy preocupados, que le están preguntando a cada rato, que de pronto usted no alcanzó a lograr una buena comunicación, una buena relación médico-paciente, ese papá usted dice, ese papá complicado, no sé qué, deje ese paciente, ¿sí? Se le puede complicar, ¿sí? Por experiencia se los comento. Áreas con un alto riesgo de enfermedad infecciosa endémica, pacientes con fiebre y usted sabe que ya está lleno de malaria, que está lleno de tuberculosis, que está lleno de dengue. Trate de determinar si el paciente no tiene eso y si tiene la posibilidad, estudie eso, pero no le dé salida. Los pacientes que reconsultan, ¿sí? Que llevan 2, 3 veces consultando por la misma causa, por la fiebre y no se sabe de dónde es, déjelo o remítalo, pero no le vuelva a dar salida. La familia que ha experimentado una enfermedad grave anterior o muerte debido a fiebre, una enfermedad que ha aumentado sus niveles de ansiedad. El paciente que llega y un hermanito de ese paciente se murió también con similares características, algo pasó en ese caso, déjelo, no le dé salida. El niño que permanece enfermo más de lo esperado para una enfermedad autolimitada, ya lo vieron, le hicieron un diagnóstico de un resfriado común y persiste con fiebre, persiste mal, ese niño tiene algo más, no tiene un resfriado común, déjelo. Miren que yo creo que estas cosas son increíbles, ustedes me dirán, pero tan raro, ¿le dan salida a esos niños? Sí, les damos salida, no nos acordamos de esto y llegamos allá y el paciente presenta estas cosas y le damos salida. Y llega más complicado, a veces se nos muere, llegan muy malas condiciones aquí al hospital. Entonces, traten de tener esas recomendaciones claras y pues ser juiciosos con la guía. Otros familiares enfermos, a veces recomiendan, pues hay que evaluar pues el escenario, el contexto, el paciente tiene los papás enfermos, está hospitalizado, está en una unidad de cuidado intensivo, que pasó algo en la familia, evalúe el escenario y tenga en cuenta pues esa condición. ¿Cuándo usar antipiréticos? No nos afanemos, hay varios estudios que han determinado que el hecho de que el niño persista con fiebre o tenga niveles de temperatura altos, eso no se asocia a la muerte, a mortalidad. Entre más fiebre tenga, no quiere decir que el niño se vaya a morir o que esté mal. Para eso tenemos esos otros scores que ya evaluamos. Entonces no se afane por bajarle la fiebre al paciente. Ellos recomiendan bajarle la temperatura al paciente que está ansioso, que está estresado, que está inquieto, que de pronto no quiere comer. Bueno, listo, bajémosle la temperatura para que de pronto mejore su condición y nos colabore un poquito más. Entonces no hay que utilizar agentes antipiréticos con el único objetivo de reducir la temperatura en el niño con fiebre. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. No se afanen por tener todo el conocimiento ahorita, van a lograrlo a medida que pase el tiempo, ¿sí? La experiencia les va a dar mucho conocimiento, entre más experiencia tengan, entre más niños vean, entre más lean y estudien, van a alcanzar algún día a tener mucho conocimiento y la posibilidad de mejorar la atención a sus pacientes. Muchas gracias.